La puerta se abrió de golpe y Ethan Cole se detuvo en seco. Salía humo de la chimenea que no había encendido en 6 meses. Una luz brillaba en la ventana que él mantenía a oscuras a propósito. Y un olor, pan caliente, un guiso espeso, algo chisporroteando en la sartén. El aroma lo golpeó en el pecho como un puño envuelto en un recuerdo que había pasado 3 años tratando de enterrar. Su mano se movió hacia el rifle en su espalda antes de que su mente alcanzara a sus instintos. Porque nadie cocinaba en esta casa. Se suponía que nadie debía hacerlo. Ya no. Si esta historia ya te está acelerando el corazón, no dudes en presionar el botón de suscripción ahora mismo. Deja un comentario diciendo desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde viaja esta historia. Ahora, empecemos. Ethan Cole no era un hombre que se asustara fácilmente. Había cabalgado solo por territorio apache sin nada más que una cantimplora y una oración. Había sacado a un ternero de una inundación repentina con sus propias manos a las 2 de la madrugada. Había estado al borde de la tumba de su esposa bajo una lluvia torrencial, y no había derramado ni una sola lágrima, no porque no lo sintiera, sino porque ya no le quedaba nadie con quien llorar. 3 años de eso, 3 años de salir a cabalgar al amanecer y volver a casa en la oscuridad. Así que cuando cruzó la puerta de su casa esa tarde de octubre, vio a una joven de pie. Sus ojos eran de un marrón oscuro, casi negros a la luz de la lámpara. Y había algo en ellos que Ethan no pudo identificar de inmediato. No era miedo, era algo más antiguo que el miedo. Me llamo Lydia Hart, dijo ella, y antes de que alcances ese rifle, deberías saber que tu cena está casi lista. Ethan la miró fijamente. Mi... Se detuvo y empezó de nuevo. Señorita, está usted en mi casa. Lo sé, cocinando en mi estufa. Sí, en mi... Miró a su alrededor. Ella había limpiado el lugar. Los platos que llevaban 2 semanas apilados en el fregadero seco estaban lavados y bien colocados. El suelo había sido barrido. Alguien había doblado la manta en la silla junto a la chimenea, la que él simplemente dejaba arrugada porque no importaba. Usted limpió mi casa. Lo necesitaba, dijo ella simplemente y se volvió hacia la estufa. Ethan se quedó allí durante 5 segundos completos con la boca abierta y el rifle a medio levantar. No tenía la menor idea de qué hacer a continuación. Había esperado muchas cosas al volver a casa esa tarde. Una habitación fría, una noche tranquila, quizás un whisky entre las mismas 4 paredes que había estado mirando desde que Clara murió. No había esperado esto. ¿Cómo entraste?, dijo finalmente. La ventana de atrás no cierra bien. Lo noté desde afuera. Ella lo miró por encima del hombro. Deberías arreglarla. Cualquiera podría entrar. Cualquiera entró, dijo Ethan con sequedad. Algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro. Casi. Quitó la olla del fuego y la puso sobre el salvamanteles de hierro en la mesa. Luego, colocó un cuenco y una cuchara, como si estuviera poniendo una mesa de verdad. Como si esto fuera algo que sucedía aquí. Como si no hubiera un hombre de pie detrás de ella con la sangre hirviendo y la mandíbula apretada. Siéntate, dijo ella. Come primero, luego te lo explicaré todo. Me lo explicarás todo ahora mismo, dijo Ethan. Antes de que decidas si voy a ver al sheriff. Ella se detuvo, se giró para mirarlo de frente esta vez, con ambas manos a los costados, y entonces lo vio, lo que no había visto antes. Su vestido estaba rasgado en el dobladillo, con barro seco pegado en el borde. Una de sus botas tenía una raja en la suela que había sido cosida con lo que parecía ser un cordel grueso, y su muñeca izquierda, donde la manga se había deslizado un poco, mostraba el borde amarillento y desvaído de un moratón de quizás 4 o 5 días. Ethan bajó el rifle. No lo soltó, pero lo bajó. Explica, dijo. Ahora mismo. Lydia Hart sacó la silla de la mesa y se sentó frente a donde estaba el cuenco. Juntó las manos. Lo miró directamente, sin disculparse, pero tampoco con orgullo. Solo con la verdad llana y clara de alguien que ya había perdido demasiado como para perder el tiempo en fingimientos. Estaba de paso, dijo, con una caravana que salía de Tucson.
Hace 3 días llegamos a un arroyo que se desbordó durante la noche. Perdimos 2 carromatos, perdimos a un hombre. Hizo una pausa. Yo no tenía a nadie en esa caravana, ni familia, ni esposo. Viajaba a casa de mi primo en Nuevo México, pero no sé exactamente dónde, solo el nombre de un pueblo, y no me queda dinero para provisiones o un caballo. Mi mula se rompió una pata en la inundación y tuvimos que sacrificarla. Dijo esa última parte sin pestañear, lo que le indicó a Ethan que ese dolor en particular ya había sido procesado en privado, a solas, como parecía lidiar con la mayoría de las cosas. Caminé 2 días para llegar a Dry Creek. Cuando llegué al pueblo, en el hotel dijeron que aceptaban viajeros por 15 centavos la noche. No tengo 15 centavos. Ethan no dijo nada. El hombre de la tienda de forrajes me dijo que había un ranchero a unas 4 millas al este que vivía solo. Ella continuó. Dijo que el lugar llevaba años medio en ruinas y que al hombre que lo poseía ya no parecía importarle mucho. Así que pensé, hizo una pausa de nuevo y por primera vez bajó la vista hacia sus manos. Pensé que quizás podría ofrecer algo útil a cambio de unas noches de refugio, una comida, algunas habitaciones limpias, algo que valiera la pena intercambiar. ¿Pensaste que simplemente podías entrar en la casa de un extraño? Dijo Ethan. Pensé en averiguar si había alguien en casa primero, dijo ella. No lo había, así que encendí un fuego y empecé a cocinar. Supuse que o volvías a casa y aceptabas la oferta, o volvías a casa y me le echabas. De cualquier manera, tendrías una cena caliente esperándote. Ethan la miró durante un largo rato. Miró el moratón en su muñeca, miró la bota cosida, miró la forma en que sus hombros estaban erguidos. No derrotados, no desesperados, simplemente asentados. La forma en que se pone una persona cuando ya ha ensayado cada versión de cómo podría ir este momento y ha hecho las paces con todas ellas. Se sentó frente a ella. 3 días, dijo. Eso es todo. Ella asintió. ¿Y duermes en el granero? Ella asintió de nuevo. No soy un hombre caritativo, dijo él. Quiero que te quede claro. No estoy pidiendo caridad, dijo ella. Estoy pidiendo 3 días de trabajo a cambio de 3 noches de refugio. Eso es una transacción. Ethan cogió la cuchara, comió un bocado del guiso, no dijo nada por un momento. El guiso estaba bueno, más que bueno, espeso y sazonado con algo que no pudo identificar. El tipo de calor que empezaba en el estómago y se extendía hacia afuera como el primer fuego del otoño. No había probado nada tan bueno en 3 años. No dijo eso. De acuerdo, dijo. 3 días. Ella se levantó antes que él a la mañana siguiente. Eso fue lo primero que lo sorprendió, que escuchó ruidos de la cocina antes del amanecer. El raspar del atizador, el tintineo de la olla. Y se quedó en la cama por un momento en la oscuridad, y su cuerpo hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se relajó. No mucho, pero algo. Para cuando se puso las botas y caminó hacia la cocina, ella ya tenía el café hecho. Estaba de pie junto a la ventana, mirando el patio con los brazos cruzados. Su rostro parecía leer algo en la luz que él no podía ver. «Buenos días», dijo sin volverse. Él se sirvió una taza. «¿Siempre te levantas tan temprano?» «En un rancho en funcionamiento, tienes que hacerlo». Ella se apartó de la ventana. «Tu valla del este, la que pasa por el lecho seco del arroyo. Unos 60 yardas están caídas». Ethan la miró por encima del borde de su taza. «Caminaste por la línea de la valla antes del amanecer». Lo dijo como si fuera obvio. De todos modos, no podía dormir. Tus gallinas no han estado poniendo huevos, porque el gallinero tiene un hueco en la pared trasera por donde algo ha estado entrando por la noche. Probablemente una comadreja. Tu abrevadero junto al granero tiene una grieta de unas 4 pulgadas a lo largo de la base. Aún no se ha roto del todo, pero lo hará en invierno si se congela. Ethan dejó su taza muy lentamente. «¿Cuánto tiempo llevas levantada?», dijo. «Unas 2 horas». Sacó una silla y se sentó. Hice una lista. De hecho, tenía una lista escrita en el reverso de un trozo de papel marrón roto, con una letra pulcra y precisa. Reparaciones de la valla, reparaciones del gallinero, el abrevadero, las tejas que faltaban en el lado sur del techo del granero,
Un pestillo roto en la puerta del corral, el huerto detrás de la casa que se había llenado completamente de maleza. Ethan la miró fijamente. «Hiciste una lista de todo lo que está mal en mi rancho», dijo. «Hice una lista de lo que hay que hacer», dijo ella. «Hay una diferencia». Él la miró. «Señor Cole», dijo ella, y su voz era uniforme, clara y no cruel. «No sé qué pasó aquí. No sé por qué este lugar está como está. No es asunto mío y no pregunto. Pero he trabajado en ranchos desde que tenía 9 años y puedo ver lo que esta tierra se supone que es. Es buena tierra. Simplemente ha sido abandonada». Hizo una pausa. 3 días no son suficientes para arreglarlo todo, pero es suficiente para empezar. Ethan se sentó frente a ella. Pensó en lo que iba a decir. Pensó en decirle que no era asunto suyo lo que había pasado aquí, lo cual ella ya había dicho. Pensó en decirle que 3 días eran 3 días y que eso era todo. Pensó en decirle que no quería que se empezara nada que no se fuera a terminar. Lo que dijo fue: «Te mostraré dónde se guardan las herramientas para la valla». Ella trabajaba como si hubiera nacido para ello. Eso era lo que Ethan no podía entender del todo. La forma en que se movía realizando el trabajo físico del rancho con una eficiencia silenciosa. Le recordaba, en contra de su voluntad, a alguien que sabía exactamente lo que cada tarea exigía antes de empezarla. No pedía ayuda, no se quejaba y no hacía lo que él medio esperaba, que era hacer un espectáculo de trabajar duro para que él se diera cuenta. Simplemente trabajaba por sus propias razones, como si el rancho mismo fuera a lo que respondía, no a él. Se sorprendió a sí mismo observándola desde el otro lado del patio esa primera tarde. Martillo en mano, clavando clavos en los postes de la valla con golpes limpios y seguros. No los golpes tentativos de alguien que está aprendiendo, sino el ritmo practicado de alguien que lo ha hecho 1000 veces antes. Se acercó. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó. Ella no levantó la vista del clavo. «En el rancho de mi padre, a las afueras de Flagstaff». Golpe. «Teníamos unas 200 acres, criábamos ganado, ovejas por un tiempo». «Teníamos», dijo él. Ella clavó el último clavo, se levantó, se apartó el pelo de la cara y miró la línea de la valla que tenía por delante. «Teníamos», confirmó, y se movió al siguiente poste. Ethan se quedó allí un momento. «¿Quieres hablar de ello?». «No», dijo ella simplemente, y siguió caminando. Él la siguió. No sabía exactamente por qué. No era que sintiera pena por ella, o no era solo eso. Era algo más complicado. El incómodo reconocimiento de un tipo particular de silencio que conocía desde dentro. «Mi esposa murió», dijo, «hace 3 años». Lidia dejó de caminar, no se dio la vuelta. «Lo siento», dijo. «Fiebre». Vino rápido, se fue más rápido. Yo estaba en un arreo de ganado a 4 días de distancia. Para cuando recibí el mensaje y volví, ya era... Se detuvo. Las palabras todavía no salían más fáciles con la práctica. No quedaba mucho por lo que volver a casa. Mantuve el rancho en marcha porque... ¿Qué más había que hacer? Pero dejé de preocuparme mucho por él. Ella se dio la vuelta entonces. Lo miró durante un largo momento. «Eso tiene sentido», dijo en voz baja. Él había esperado algo diferente. Simpatía, tal vez, o las incómodas seguridades que la gente daba. Las palabras del tipo «está en un lugar mejor» y «el tiempo lo cura todo», que siempre caían como piedras. Pero ella solo dijo que tenía sentido. Y de alguna manera, esa noche volvió a cocinar. No había preguntado, no lo había anunciado. Él entró del granero después del anochecer y el olor lo golpeó de nuevo. Esta vez eran huevos fritos, cerdo salado y galletas frescas. Comida sencilla pero caliente y lista. Y ella ya estaba comiendo su porción en la mesa cuando él se sentó. «No tienes que hacer esto», dijo él. «Lo sé», dijo ella. «No te estoy pidiendo que cocines todas las noches». «También lo sé». Ella levantó la vista. «Me gusta cocinar. Me da algo que hacer por las tardes». Una pausa. «Y pareces un hombre que no ha tenido una comida decente en más de 3 días». Él no respondió a eso. Comió. El silencio entre ellos era extraño, no exactamente incómodo, pero cargado como el aire antes de una tormenta.
como si ambos fueran conscientes de algo que se estaba gestando y que ninguno de los dos había nombrado todavía. «Háblame de la tierra», dijo ella después de un rato. «Antes, ¿cómo era cuando llegaste aquí por primera vez?» Él la miró. «¿Por qué? Porque la forma en que un hombre habla de su tierra, antes de que todo saliera mal, te dice lo que podría volver a ser», dijo ella. Algo se movió en el pecho de Ethan, algo incómodo y cálido en igual medida. Miró su plato. Había un arroyo que corría todo el año a lo largo del límite norte, dijo lentamente. Ya no. La mayor parte del tiempo, pero solía hacerlo. Clara plantó manzanos a lo largo de él. 4 de ellos. No sé si todavía están vivos. No he caminado por esa zona en... Se detuvo. Miró por la ventana a la oscuridad durante un rato. Lidia no dijo nada. El pasto del sur tenía buena hierba. Dijo, antes de los años de sequía, podría volver a tenerla, probablemente con el manejo adecuado. Hizo una pausa. Tenía 12 cabezas de ganado cuando construí este lugar por primera vez. Ahora solo tengo 4. Perdí algunas por la sequía, vendí otras cuando necesité dinero. No pude preocuparme lo suficiente como para volver a aumentar el rebaño. Pero ahora te importa, dijo ella en voz baja. Un poco. Él la miró bruscamente. ¿Qué te hace decir eso? Porque estás hablando de ello en tiempo presente, dijo ella, como si todavía fuera real. Ethan la miró fijamente. Quería decir algo despectivo, algo que volviera a poner los muros donde pertenecían. En cambio, lo que sintió fue que lo veían, como estar en un campo abierto sin ningún lugar a donde retirarse. Se aclaró la garganta, se levantó y apartó la silla. Arreglaré el pestillo de la puerta del corral antes de acostarme, dijo, y salió. En la mañana del segundo día todo cambió. Estaba en el granero cuando escuchó el galope de cascos subiendo por el camino, fuerte y rápido. No era el paso casual de un vecino que venía de visita. Salió para ver a un jinete que llegaba al galope, deteniéndose en seco en el patio en una nube de polvo. Era Tom Briggs, que tenía el pequeño rancho a unas 2 millas al sur. El rostro de Tom estaba mal, pálido. «Ethan», dijo, con la voz tensa, «¿oíste lo que pasó en el pueblo anoche?» «No he estado en el pueblo», dijo Ethan. «La propiedad de Jed Holloway». Tom se inclinó desde la silla. «Alguien le entregó unos papeles ayer por la tarde. Vino el alguacil del condado y todo. Dice que debe una deuda atrasada sobre el título de su tierra. Algún reclamo bancario de hace 5 años del que nunca supo. Le dieron 30 días para saldar la deuda o desalojar». Ethan sintió que algo frío lo recorría. «Eso no está bien. Jed ha tenido esa tierra desde 1879. Tom dijo, «Lo sé, todo el mundo lo sabe, pero los papeles son legales, o parecen legales». Jed se los mostró a un abogado en el pueblo, y el hombre no pudo encontrar una razón clara para disputarlos. Tom miró hacia la casa. Vio a Lidia de pie en la puerta y sus ojos volvieron a Ethan, interrogantes. «Está trabajando aquí por unos días», dijo Ethan secamente. «¿Qué más? Se dice que hay un hombre en el pueblo. Llegó hace 2 días, se aloja en el hotel. Se llama Victor Hale». Tom dijo el nombre como si le supiera mal. «Tiene hombres con él, 3 o 4 por lo menos, y ha estado invitando a tragos en el salón y haciendo preguntas sobre quién posee qué tierra en el condado, cómo son los derechos de agua, por dónde planea pasar el ferrocarril». Una pausa. «Es un especulador, Ethan, del tipo acaparador de tierras, y la propiedad de Jed es solo la primera». Ethan no dijo nada por un momento. ¿Qué va a hacer Jed? ¿Qué puede hacer? Tiene esposa y 2 hijos. No tiene el dinero para luchar en los tribunales. Tom negó con la cabeza. «Voy a advertir a todos los que pueda hoy. Pensé que deberías saberlo, ya que tu tierra vale algo, situada justo donde está, entre las 2 fuentes de agua». Ethan miró al otro lado del patio. Miró la línea de la valla que habían reparado ayer. Miró el huerto que Lidia ya había empezado a limpiar, removiendo la tierra muerta con un propósito que hacía que la idea de plantar algo allí pareciera de repente posible. «Te oigo», dijo. «Gracias, Tom». Tom giró su caballo y cabalgó de vuelta por el camino. Ethan se quedó en el patio. Oyó pasos detrás de él. No se dio la vuelta. «¿Oíste eso?», dijo.
Sí, dijo Lydia. Victor Hale, dijo el nombre. Sintió que ella se quedaba muy quieta detrás de él. Se giró. Su rostro había cambiado. Cualquier neutralidad cuidadosa que mantenía allí, cualquier distancia medida que había estado manteniendo, había desaparecido. En su lugar había algo duro, crudo y antiguo, como una cicatriz expuesta de repente. ¿Conoces ese nombre?, dijo Ethan. No era una pregunta. Su mandíbula estaba apretada. Sus ojos estaban fijos en algún lugar más allá de él, más allá del patio, más allá de la línea de la valla. Sí, dijo. Su voz era plana, controlada, el tipo de control que proviene de haber pasado ya por el fuego y aprender a vivir justo al lado del calor. Conozco ese nombre. El silencio se alargó. Dime, dijo Ethan. Ella lo miró, y por primera vez desde que apareció en su casa, Lydia Hart no parecía rota, nunca rota, sino resquebrajada. De la manera en que se resquebrajan las cosas que han sobrevivido a demasiado, donde se puede ver directamente el centro duro y oscuro. El rancho de mi padre, dijo, el de las afueras de Flagstaff, el que te conté. Una larga respiración. Victor Hale se lo quedó, se lo contó en la mesa, se lo contó todo, no en pedazos, no con cuidado, sino de la manera plana e implacable de alguien que lee un registro. Alguien que había organizado los hechos de algo terrible en una forma que podía llevar consigo. Su familia había sido dueña de su tierra durante 11 años. Su padre, Daniel Hart, había construido el lugar de la nada. Tierra seca, suelo muerto, el mismo tipo de nada obstinada que se convierte en algo cuando la persona adecuada se niega a rendirse. Tenían ganado, un huerto de buen tamaño, un huerto de frutales que apenas empezaba a producir. Su madre había muerto cuando Lydia tenía 16 años. Su hermano se había ido al este a trabajar y nunca regresó. Solo estaban Lydia y su padre, y era suficiente. Era su hogar. Victor Hale llegó al territorio hace 2 años. Tenía dinero, dinero del ferrocarril, dinero de compañías de tierras. Y tenía abogados, documentos y hombres que se mantenían justo al borde de lo legal con las manos cerca de sus armas. Compraba tierras a la gente que estaba dispuesta a vender. Y cuando no estaban dispuestos, encontraba otras formas. Para Daniel Hart, la forma fue una reclamación de deuda falsificada vinculada a un acuerdo de derechos de agua que su padre había firmado 15 años antes. Uno en el que una sola palabra cambiada en un documento que se veía exactamente como el original, transformaba lo que había sido un acuerdo de uso en una reclamación de garantía. La falsificación era lo suficientemente buena como para que el juez del condado, que también había recibido recientemente una donación muy generosa para su fondo de reelección, fallara a favor de Hale sin mucha deliberación. Teníamos 2 semanas, dijo Lydia. Apelamos al Tribunal Territorial. Lo desestimaron. Fuimos a la Oficina Federal de Tierras. Dijeron que tardarían 6 meses en investigar y que debíamos desalojar mientras tanto. Se detuvo. Miró sus manos. Mi padre se negó a irse. Enviaron hombres para obligarlo. No es un hombre violento. No luchó contra ellos. Pero cuando has construido algo con tus manos durante 11 años y alguien te lo quita con un trozo de papel, algo se rompe. Ella levantó la vista. Tuvo un derrame cerebral, dijo. Hace 3 meses. Está vivo. Está en Flagstaff con una familia que lo acogió por amabilidad. Ya no puede trabajar. No puede hablar con claridad. Exhaló por la nariz. Por eso estaba en esa caravana. Intentaba llegar a casa de mi primo en Nuevo México. No me queda nada por lo que quedarme en Arizona. Ethan se sentó frente a ella en silencio. La lámpara ardía baja entre ellos. Y ahora Victor Hale está aquí, dijo él. Y ahora está aquí, dijo ella, haciendo lo mismo. Pensó en Judd Holloway, en los papeles que parecían legales, en el abogado que no pudo encontrar una razón para disputarlos. Pensó en la cara de Tom Briggs, pálida. Pensó en su tierra, en el arroyo del norte y el pasto del sur, y en los manzanos a los que no había ido en 3 años. Vendrá por mi tierra, dijo Ethan. Tu tierra se encuentra entre 2 fuentes de agua, dijo ella en voz baja. En esta parte del territorio, en un año de sequía, eso vale más que el ferrocarril.
Sí, vendrá por ella. Ethan se levantó de la mesa, caminó hacia la ventana, se quedó allí de espaldas a ella durante un largo momento, mirando la oscuridad. Dijiste que querías 3 días. Ella lo miró fijamente. Sí, esa fue la oferta de ayer. Él dijo, estoy cambiando los términos. Le sostuvo la mirada. Te quedas todo el tiempo que necesites. A cambio, me cuentas todo lo que sabes sobre Victor Hale, cómo trabaja, cómo documenta, qué usa, a qué le teme. Lydia Hart lo miró durante un largo momento y Ethan Cole vio cómo algo cambiaba en su rostro. No alivio, no exactamente. Más bien la quietud particular de alguien que ha estado preparándose para el impacto durante tanto tiempo que ha olvidado lo que se siente al estar en tierra firme. De acuerdo, dijo ella en voz baja. De acuerdo, dijo él. Se volvió hacia la ventana. En algún lugar, en la oscuridad, en el camino entre Dry Creek y cualquier pueblo del que Victor Hale acabara de llegar, el siguiente capítulo de algo ya se movía hacia ellos. Ethan Cole aún no sabía qué iba a hacer al respecto, pero por primera vez en 3 años, sintió algo que no esperaba volver a sentir. Sintió ganas de luchar. Ethan no durmió esa noche. Se sentó en la silla junto a la chimenea fría, mucho después de que la lámpara se apagara. Le daba vueltas al mismo pensamiento una y otra vez en su mente, como un hombre que trabaja una astilla con el pulgar. No para arreglarla todavía, solo para saber exactamente dónde está, exactamente cuán profundo ha llegado. Victor Hale estaba en Dry Creek, y Lydia Hart llevaba 3 meses huyendo de él. No estaba seguro de cuál de esos dos hechos pesaba más. Para cuando la primera luz gris entró por la ventana, había tomado una decisión sobre una sola cosa. Necesitaba ir al pueblo. Necesitaba ver a ese hombre con sus propios ojos. Porque Ethan Cole había vivido lo suficiente como para saber que lo que la gente temía casi nunca era tan simple como la forma que le habían dado para temerlo. Y necesitaba saber a qué se enfrentaba realmente antes de decidir qué hacer a continuación. Encontró a Lydia ya en la cocina cuando salió. Igual que ayer, café hecho, de pie junto a la ventana. Voy a cabalgar al pueblo, dijo. Ella se giró. Sus ojos estaban claros, lo que le dijo que ella tampoco había dormido mucho. Sé que te quedas aquí. Ella abrió la boca. No porque te esté protegiendo, dijo él rápidamente, cortando cualquier argumento que se estuviera formando. Porque si Victor Hale tiene hombres en este pueblo y uno de ellos reconoce tu cara, pierdes cualquier ventaja que tengas antes de que sepamos cuál es esa ventaja. Le sostuvo la mirada. Anoche me dijiste cómo trabaja. Recopila información antes de moverse. Yo también. Ella cerró la boca, lo pensó y asintió una vez. ¿Qué estás buscando?, preguntó. Quiero ver los papeles que le entregó a Jed Holloway, dijo Ethan, y quiero mirar a este hombre a los ojos. Ella guardó silencio por un momento. Luego dijo, será educado. Eso es lo primero que necesitas saber. No es lo que esperas. Es bien vestido, bien hablado, y te dará la mano y te mirará directamente a la cara, y te irás pensando, parece un hombre razonable. Una pausa. Eso es lo que hace. Te hace sentir que lo que sea que venga es razonable. Ethan tomó su taza de café y la bebió, de pie. He tratado con hombres razonables antes. No como este, dijo ella en voz baja. Él la miró. Cuando vino a nuestra casa, dijo ella, se sentó a nuestra mesa. Mi padre le ofreció café y él lo aceptó. Y se sentó allí y le dijo a mi padre, dijo, Señor Hart, quiero que sepa que respeto genuinamente lo que ha construido aquí. Por eso le doy esta oportunidad de resolver el asunto antes de que se vuelva desagradable. Y mi padre le dio la mano. Su mandíbula se tensó. Un hombre que te hace darle la mano mientras te está robando es el tipo de hombre más peligroso que existe. La cocina estaba muy silenciosa. Vigila sus manos, dijo ella. Toca las cosas, las levanta, las gira, las vuelve a dejar. Lo hace mientras habla, para que estés mirando sus manos en lugar de su cara. Es deliberado. Ethan dejó su taza. ¿Has pensado mucho en él? Todos los días durante 3 meses, dijo ella simplemente. Cuando pierdes todo por culpa de una persona, la aprendes, quieras o no.
Cogió su sombrero del gancho junto a la puerta, se detuvo. Dijiste que falsificó el documento, el acuerdo de derechos de agua. Se giró. ¿Todavía tienes el original o algo que pruebe la falsificación? Algo se movió en su rostro. No exactamente esperanza, no exactamente dolor. Algo intermedio. Mi padre lo guardaba, dijo, en una caja cerrada bajo las tablas del suelo del dormitorio. Cuando nos echaron, volví. Un instante. La caja había desaparecido. Ethan asimiló eso. Hizo que sus hombres se la llevaran. Antes de que siquiera apeláramos, dijo ella, fue minucioso. Ethan se puso el sombrero y salió a la mañana. Dry Creek, un jueves por la mañana, nunca era un lugar ruidoso. Pero Ethan sintió la diferencia en el momento en que entró. Estaba en la forma en que la gente hablaba en grupos de 2 y 3 fuera de la tienda de forrajes, en la oficina de correos, inclinándose con las voces bajas. Estaba en la forma en que Mabel Greer, que regentaba la tienda de productos secos, lo observaba desde detrás de su ventana sin su saludo habitual. Algo había cambiado en la postura del pueblo durante la noche. La forma en que una manada de ganado se mueve antes de una tormenta. Aún no corren, pero ya buscan la dirección para correr. Fue a ver a Jed Holloway primero. Jed estaba en su mesa habitual en la parte trasera de la ferretería, donde ayudaba 2 días a la semana, pero no estaba trabajando. Estaba sentado con las manos planas sobre la mesa, mirando un documento frente a él con la expresión de un hombre que intenta leer algo en un idioma que casi habla. Levantó la vista cuando Ethan entró. Algo en su rostro cambió. Alivio, tal vez, por no estar solo con eso por un minuto. Ethan, Jed. Ethan acercó una silla y se sentó frente a él. ¿Puedo verlo? Jed deslizó el documento sobre la mesa. Ethan lo leyó lentamente. No era abogado y lo sabía, pero era un hombre que había leído suficientes contratos de tierras y registros de propiedad para conocer la forma básica de una reclamación legítima. Lo leyó 2 veces. Encontró la sección que establecía la deuda vinculada a un pagaré de 1881, supuestamente firmado por el padre de Jed cuando estableció la escritura por primera vez. ¿Tu padre firmó algún pagaré en 1881? Preguntó Ethan. El rostro de Jed se tensó. Mi padre murió en 1879. Ethan levantó la vista del documento. Ahí estaba, la firma. Ethan dijo, es un asunto que debe decidir el tribunal y necesito un abogado. No tengo dinero para un abogado, Ethan. Ethan se recostó. ¿A quién más le han entregado papeles? A Minnie Calhoun le llegó un aviso esta mañana. Jed dijo que era algún tipo de reclamación ambiental sobre su acceso al agua. Y oí que a Pete Reyes lo visitarán esta tarde. Hizo una pausa. No es al azar. Está yendo primero tras los lugares con el mejor acceso al agua. Cualquier cosa cerca de una fuente natural. Ethan pensó en lo que Lydia había dicho. Tu tierra se encuentra entre 2 fuentes de agua. ¿Alguien ha hablado directamente con este hombre? Lo llamó una oportunidad. La palabra aterrizó exactamente como Ethan esperaba. Se levantó. No firmes nada, dijo. Ni una sola cosa, ni siquiera un acuse de recibo. ¿Me entiendes? Jed lo miró. ¿Sabes algo sobre este hombre? Suficiente, dijo Ethan. Estaré en contacto. Encontró a Victor Hale en el hotel, que también era el mejor salón del pueblo, lo que no era decir mucho, pero Hale claramente había decidido arreglárselas. Estaba en una mesa de la esquina, con 2 hombres que se sentaban en ángulo el uno con el otro, de la manera en que se sientan los hombres cuyo trabajo principal es vigilar la sala. El propio Hale estaba vuelto hacia la ventana, revisando papeles, con una taza de café a su lado, y se veía exactamente como Lydia lo había descrito, como un hombre razonable, bien vestido, sereno, el tipo de cualidad cuidada y pulcra que el dinero y la paciencia construyen juntos. Levantó la vista cuando Ethan entró y sonrió. Buenos días, dijo amablemente. Parece un hombre con algo en mente. Soy Ethan Cole, dijo Ethan. Tengo tierras a 4 millas al este. Ah. Hale dejó sus papeles.
He estado pensando en pasar por su propiedad, señor Cole. Su propiedad apareció en mi investigación. Una parcela interesante, buena elevación, dos fuentes de agua naturales muy cerca. Mi tierra no está en venta, dijo Ethan. La mayoría de las cosas no lo están, dijo Hale con suavidad. Ethan sostuvo la mirada del hombre por un largo momento e hizo lo que Lydia le había dicho que hiciera. Observó su rostro, no sus manos, y lo que vio en el rostro de Victor Hay fue lo más peligroso que un hombre podía llevar. Paciencia, del tipo que nunca antes había sido vencida. Estaré observando, dijo Ethan. Lo que sea que estés haciendo en este condado, lo estaré observando. Hale inclinó la cabeza ligeramente. No esperaría menos de un terrateniente concienzudo. Una pausa. Dejó la taza con mucha suavidad. Espero, señor Cole, que no se esté dejando influenciar por partes externas, personas que podrían tener sus propios intereses en cómo se desarrolla este territorio. Otra pausa, más suave esta vez, con la particular suavidad de una amenaza que no quiere ser llamada amenaza. Un hombre solo en su tierra, sin familia y sin aliados. Debería tener cuidado de quién recibe consejo. Ethan se quedó muy quieto. Cuidado es una buena palabra, dijo. Siempre me ha gustado. Se dio la vuelta y salió. Cabalgó duro de vuelta a casa, no porque tuviera miedo, o no solo por eso, sino porque su mente se movía más rápido que su caballo, y necesitaba el movimiento físico para seguirle el ritmo. Victor Hale había dejado claras dos cosas en esa conversación. Una, ya estaba planeando ir tras la tierra de Ethan, y dos, sabía que Ethan no había estado solo. Llegó al patio y Lydia estaba en la línea de la valla del lado oeste, haciendo algo con alambre y una herramienta que él no reconoció. Cabalgó directamente hacia ella. Ella levantó la vista hacia su rostro y sus manos se detuvieron. «Sabe que estás aquí», dijo Ethan. Ella no pareció sorprendida. Parecía alguien que lo había estado esperando a medias y que solo ahora sentía todo el peso de tener razón. ¿Qué dijo? No dijo tu nombre. No tuvo que hacerlo. Ethan desmontó. Me advirtió sobre partes externas y sus intereses. Y me miró todo el tiempo como un hombre que ya sabe algo que yo no sé. Lydia dejó la herramienta de alambre y se enderezó. Tiene gente en cada pueblo. Así es como trabaja. Llega, compra información. Y antes de que nadie se dé cuenta de lo que está pasando, ya conoce la forma del lugar. ¿Quién en Dry Creek le habría hablado de ti?, dijo Ethan. Ella pensó por un momento. El hombre de la tienda de forrajes. Él recogió la herramienta de la valla que ella había dejado, la giró y se la devolvió. Muéstrame qué estabas haciendo con esto, dijo. Algo cambió en su rostro. Pequeño, pero estaba allí. Ella le mostró. Trabajaron codo con codo durante la tarde sin hablar mucho, y el silencio era diferente al de los primeros días. Menos como dos extraños siendo cuidadosos, y más como dos personas que habían superado la etapa de necesitar ser cuidadosos y no habían decidido del todo qué venía después. Fue Lydia quien lo rompió hacia el final de la tarde, mientras reforzaban el poste de la puerta del corral. El documento que usó con mi padre. Dijo que había algo mal en él, no solo la firma. Ethan la miró. El sello del notario, dijo. Cada documento legal en el territorio recibe un sello de condado específico, dependiendo de qué tribunal lo procese. El sello en el nuestro era del condado de Maricopa, pero el acuerdo de derechos de agua al que supuestamente hacía referencia fue presentado en el condado de Yavapai en 1871. Un documento que modifica un archivo de Yavapai tendría que ser notariado en Yavapai, no en Maricopa. Hizo una pausa. No me di cuenta hasta meses después, cuando ya era demasiado tarde. Ethan guardó silencio por un momento. Si el papel de Jed tiene el mismo tipo de error, puede que no sea del mismo tipo, dijo ella. Es cuidadoso. Aprende de lo que ha funcionado antes y cambia lo que no. Pero habrá algo mal en él. Siempre lo hay con los documentos falsificados. Solo tienes que saber qué estás buscando. Una pausa. El problema es que saber qué buscar y tener a alguien que pueda testificar sobre ello en un tribunal son dos cosas muy diferentes. ¿Hay gente en el territorio que pueda hacerlo?, dijo Ethan.
especialistas en registros de tierras, alguien que reconocería un sello de notario falsificado o un sello de condado incorrecto. Sí, dijo ella. Hay un hombre en Prescott, un ex examinador de la Oficina Federal de Tierras. Se llama Aldridge. Dudó. Pero llegar a Prescott, conseguir que venga aquí, construir un caso antes de que Hale tenga tiempo de avanzar en el proceso legal. Eso es cuestión de semanas como mucho, probablemente menos. Entonces nos moveremos en días, dijo Ethan. Ella lo miró. ¿Hablas en serio? Ayer me dijiste que vale la pena luchar por mi tierra, dijo él. Me dijiste que vale la pena luchar por Jed Holloway. ¿Crees que cabalgué hasta el pueblo y miré a ese hombre a la cara solo para volver a casa y no hacer nada? Un instante. Apenas conoces a Jed Holloway, dijo ella con cuidado. No, dijo Ethan, pero sé lo que es tener tierra y perder lo que la hacía importante. Y no voy a ver a ese hombre hacerle a Jed, a Minnie Calhoun y a Pete Reyes. ¿Qué? Se detuvo, empezó de nuevo, más bajo. Lo que alguien debería haber evitado que le pasara a tu padre. El aire de la tarde se quedó muy quieto entre ellos. Lydia se volvió hacia el poste de la puerta. Clavó el último clavo, limpio y certero. Aldridge dijo de nuevo. En Prescott, si alguien pudiera establecer la falsificación ante un tribunal territorial, es él. ¿Se le podría contactar por telégrafo? Tal vez, si la oficina de telégrafos del pueblo enviara el mensaje. Escríbelo esta noche, dijo Ethan. Todo lo que sabes sobre los documentos de Flagstaff, la discrepancia del sello, la cronología de la firma, todo. Lo llevaré a la oficina de telégrafos a primera hora. Ella guardó silencio por un largo momento. Ethan, dijo, y su nombre en su boca sonó cuidadoso, como si estuviera manejando algo que podría romperse si no prestaba atención. ¿Por qué haces esto? No me conoces. Hace 3 días era una extraña en tu casa. Él no respondió de inmediato. Recogió las herramientas y comenzó a caminar hacia el granero, y ella se puso a su lado. Y caminaron así unos pasos antes de que él dijera, en voz baja, sin mirarla. Anoche me dijiste que mi tierra sigue siendo real porque hablo de ella en tiempo presente. Sí, tú sigues hablando del rancho de tu padre en tiempo presente. Él dijo, dijiste que es buena tierra, buen huerto, no que era, sino que es. Abrió la puerta del granero. Tú tampoco has terminado de luchar por ello. Simplemente se te acabó el camino. Lydia se quedó en la puerta del granero. Y Ethan Cole, que había pasado 3 años sin importarle mucho nada, se movió a la luz de la lámpara, haciendo el tranquilo trabajo vespertino de un hombre que había recordado lo que se sentía al tener una razón. Ella lo observó por un momento. Luego entró a escribir el telegrama. La revisó 1 hora después. Estaba en la mesa de la cocina. 3 páginas de letra cuidadosa frente a ella. Todo lo que recordaba sobre los documentos de Flagstaff, expuesto con una precisión y claridad que lo sorprendieron y de alguna manera no. Ella levantó la vista cuando él entró. Había algo diferente en su rostro, algo agotado y decidido en igual medida. El rostro de alguien que ha estado cargando algo a solas durante tanto tiempo que había olvidado que era posible dejarlo. ¿Es suficiente?, preguntó él. Ella miró las páginas. Es lo que tengo. Entonces ese es suficiente, dijo él. Ella casi sonrió. No del todo. Se fue a la cama, se tumbó en la oscuridad y escuchó el viento moverse sobre el techo de la cabaña que había dejado deteriorarse durante 3 años. Y pensó en los ojos pacientes de Victor Hale, en la firma falsificada del padre muerto de Jed Holloway, y en Lydia Hart escribiendo 3 páginas de pruebas a la luz de una lámpara en la mesa de su cocina. Y entonces, en algún lugar entre un pensamiento y el siguiente, llegó finalmente lo que había estado esperando sin saberlo. Una convicción clara, fría y sin complicaciones, del tipo sobre el que un hombre puede construir un curso de acción. Victor Hale había estado haciendo esto el tiempo suficiente como para creer que la gente se quedaba vencida. Estaba a punto de descubrir lo que sucedía cuando no lo hacían. El telegrama salió a primera hora. Ethan cabalgó al pueblo antes de que abriera la tienda de forrajes, antes de que el salón abriera sus puertas, antes de que los hombres de Victor Hale hubieran terminado su desayuno. El operador de telégrafos,
un joven delgado llamado Curtis, que usaba los mismos tirantes verdes todos los días de su vida, leyó el mensaje de Lydia 2 veces con las cejas arqueadas. Esto es mucho lenguaje legal para un ranchero, dijo Curtis con cuidado. Envíalo, dijo Ethan. Todo, palabra por palabra, está dirigido a un examinador federal de tierras en Prescott. Envíalo, dijo Ethan de nuevo, y puso el dinero en el mostrador. Curtis lo envió. Ethan cabalgó a casa más rápido de lo que había salido, porque la sensación de estar expuesto en el pueblo, con los hombres de Hale, observando la calle desde el porche del salón le había sentado mal en el estómago. Uno de ellos, un hombre corpulento, con un abrigo gris y un sombrero calado, lo había observado entrar en la oficina de telégrafos y salir con una atención deliberada que no era del todo amenazante, pero que pretendía sentirse cerca de ello. Ethan le había devuelto la mirada directamente. El hombre había apartado la vista primero. Pequeña victoria, la aceptaría. Cuando llegó a casa, Lydia tenía el huerto medio despejado. Había estado en ello desde antes de que él se fuera, removiendo la tierra muerta con una horca de mango largo, arrancando las raíces nudosas de 3 años de abandono, con sus manos desnudas envueltas en un viejo trozo de arpillera. Levantó la vista cuando él llegó. ¿Se envió?, preguntó. Cada palabra, dijo él. Ahora esperamos. Ella asintió y volvió a la tierra. Él se quedó allí observándola trabajar por un momento. La calidad concentrada e implacable de su trabajo, la forma en que atacaba cada raíz como si la hubiera ofendido personalmente. Y entonces comprendió que así era como ella lidiaba con el miedo, no sentándose con él, sino moviéndose. Fue a buscar una segunda horca. Trabajaron juntos en el huerto durante la mañana sin hablar mucho, y el silencio era del bueno, del tipo construido sobre el movimiento compartido en lugar de la evitación compartida. Para el mediodía, habían despejado suficiente terreno como para que se pudiera ver lo que había sido una vez y lo que podría volver a ser. Este era su huerto, dijo Lydia, no como una pregunta. Ethan clavó la horca en la tierra. Tenía tomates en el lado sur, frijoles, calabazas. Hizo una pausa. No sé por qué lo dejé. Creo que no podía soportar mirarlo. Eso no es difícil de entender, dijo Lydia. No, dijo él, pero lo dejé demasiado tiempo. 3 años de demasiado tiempo. Miró el terreno despejado. Va a necesitar más que semillas para que algo crezca tan tarde en la temporada. No tomates, dijo ella. Demasiado tarde, pero calabaza de invierno. Plantada ahora mismo en buena tierra con el agua adecuada. Podrías tener algo para principios de noviembre. Se agachó, cogió un puñado de tierra, lo frotó entre sus dedos. La tierra no está tan muerta como parece. Todavía hay algo en ella. Lo miró con una media sonrisa. La buena tierra siempre aguanta más de lo que esperas. Él la miró por un momento. Ella estaba hablando del huerto. Estaba bastante seguro de que no solo estaba hablando del huerto. La respuesta de Prescott llegó a la mañana siguiente. Curtis cabalgó él mismo para entregarla, lo que le dijo a Ethan que, dijera lo que dijera el mensaje, era lo suficientemente significativo como para que el operador de telégrafos no quisiera guardárselo. Le entregó el papel doblado a Ethan en la puerta con la expresión de un hombre que entrega algo que no entiende del todo, pero que sospecha que es importante. Vendrá, dice que necesita los documentos originales, los papeles que Hale le entregó a tu familia o copias del archivo original con un sello de condado claro. Ella lo miró. Dice que vendrá a Dry Creek si podemos establecer que el patrón de falsificación es consistente con lo que vio en el condado de Maricopa hace 2 años. Alguien más intentó luchar contra Hale entonces. No funcionó, pero Aldridge guardó sus notas. Lydia guardó silencio por un largo momento. Los documentos que le entregó a mi padre, dijo lentamente. Te dije que la caja cerrada había desaparecido. Pero se detuvo, dejó el telegrama. Había una copia de archivo. Cuando apelamos por primera vez al Tribunal Territorial, tuvimos que presentar el documento como prueba. El tribunal habría hecho una copia de registro. No sería el original, pero sí un registro judicial certificado del documento que se usó contra mi familia. Ethan vio a dónde quería llegar.
Una copia certificada del Tribunal Territorial sigue siendo un documento legal. Y si lleva el mismo sello de notario falso, se detuvo, respiró lentamente. Eso es suficiente. Eso es suficiente para que Aldridge trabaje. ¿Cómo lo conseguimos? La oficina de registros del Tribunal Territorial está en Prescott, dijo ella. Tendría que ir en persona. Solicitarlo como parte del caso original. Hizo una pausa. Lo que significa irme de aquí. Lo que significa... Iré contigo, dijo Ethan. Ella lo miró con esa mirada calculadora que tenía, la que no era del todo sospecha ni del todo sorpresa. Son 2 días de viaje en cada dirección. Sé lo lejos que está Prescott, dijo. ¿Quién vigila el rancho? Tom Briggs me debe un favor desde hace 3 años, cuando saqué su carromato del arroyo. Ethan dijo que cuidará el lugar durante 4 días. Ella guardó silencio. Lydia dijo su nombre directamente, lo que no había hecho mucho, y ella se quedó muy quieta al oírlo. Victor Hale ya se está moviendo. Jed Holloway tiene 30 días en papel, pero Hale no esperará 30 días antes de presionar a los demás. Cada día que nos sentamos aquí, esperando que algo suceda, es un día que él está usando. Le sostuvo la mirada. Tenemos que movernos primero. Ella recogió el telegrama de nuevo. Lo leyó una vez más. Lo dejó. ¿Cuándo nos vamos?, dijo. Mañana al amanecer, dijo él. Se fueron antes de que él regresara con un par de botas que le quedaban pequeñas y que habían sido de Clara, guardadas en el fondo de un baúl durante 3 años porque no había podido regalarlas y tampoco había podido mirarlas. Las puso sobre la mesa. Pruébate esas, dijo, y volvió a salir antes de que ella pudiera decir nada. Cuando cargaron las cosas a la mañana siguiente, ella las llevaba puestas. Ninguno de los dos lo mencionó. Llevaban 2 horas fuera de Dry Creek cuando Ethan vio al jinete. Había estado vigilando el camino detrás de ellos desde que se fueron. No de forma obvia, no de una manera que pareciera miedo, sino con la constante conciencia periférica de un hombre que sabe cuando algo no cuadra. Y este jinete, a media milla de distancia, había mantenido exactamente la misma distancia durante 2 horas sin acercarse ni quedarse atrás. No te des la vuelta, dijo en voz baja. Las manos de Lydia se movieron en las riendas. ¿Cuánto tiempo? Desde el cruce a las afueras del pueblo, dijo. Abrigo gris, caballo grande. Estaba sentado en el porche del salón ayer por la mañana, observándome salir de la oficina de telégrafos. Uno de los hombres de Hale, dijo ella, tajante, segura. Uno de ellos, mantuvo la voz tranquila, lo que significa que Hale sabe que vamos a alguna parte. No sabe a dónde. Envió a alguien para averiguarlo. ¿Qué hacemos? Ethan pensó por un momento. Conocía el camino a Prescott. Lo había recorrido una docena de veces. Unas 6 millas más adelante, se bifurcaba. La ruta principal seguía recto, ancha y abierta. Pero había un sendero menor que se desviaba hacia el sur a través del paso del cañón antes de volver a unirse a la carretera 9 millas más adelante. Más largo, más accidentado, pero las paredes del cañón se tragarían a un jinete por completo en menos de un cuarto de milla. Hay una bifurcación más adelante, dijo. Cuando diga muévete, nos moveremos rápido. ¿Qué tan rápido? Lo suficientemente rápido como para que no pueda ver qué camino tomamos antes de que llegue a la bifurcación. Ella lo miró. Puedo cabalgar. Sé que puedes. Quiero decir, puedo cabalgar de verdad, dijo. No bajes el ritmo por mí. Algo parecido a una sonrisa tiró de la comisura de su boca. Entonces, mantén el ritmo. Mantuvo su paso constante, sin prisas, observó cómo se acercaba la bifurcación en la distancia media. A 1 milla, a media milla. Midió la posición del seguidor en su mente. Todavía a la misma distancia, todavía paciente, todavía esperando a ver. A 200 yardas de la bifurcación, dijo Ethan. Ahora. Se movieron. No miró hacia atrás. Oyó cascos y supo que ella estaba justo a su lado. Oyó cómo cambiaba el suelo bajo ellos al entrar en el sendero del cañón y las paredes se alzaron y se tragaron el cielo. Y entonces solo quedó el sonido de los caballos y el ímpetu de moverse rápido por un espacio estrecho.
No redujo la velocidad durante una milla completa. Cuando finalmente se detuvo, estaban lo suficientemente adentrados en el paso del cañón como para que la carretera principal fuera completamente invisible. Lidia se detuvo a su lado, respirando con dificultad, con el pelo medio suelto de su peinado, y se giró en la silla para mirar detrás de ellos. Nada. Soltó un suspiro corto y agudo. No sabrá qué camino tomamos. No por un tiempo, dijo Ethan. El tiempo suficiente. Ella se volvió hacia adelante, se apartó el pelo suelto de la cara con una mano. Conocías ese sendero. Lo recorrí con Clara antes de que se construyera la carretera, dijo. Solía ser la ruta principal. Hizo una pausa. Añadiremos 2 horas al viaje. Vale la pena, dijo ella. Sí, dijo él. Cabalgaron. Se detuvieron al anochecer en una pequeña granja donde Ethan conocía a la familia. Una pareja llamada Fisk, que acogía a viajeros y solo pedía ayuda con cualquier trabajo que hubiera que hacer por la mañana. Lidia arregló un escalón roto del porche antes del desayuno, sin que se lo pidieran. Y la señora Fisk la observó con una atención silenciosa y aprobatoria que las mujeres de rancho dan a otras mujeres de rancho que entienden lo que es el trabajo. Durante la cena, la señora Fisk miró entre Ethan y Lidia con la cómoda franqueza de una mujer que se había ganado el derecho a sus opiniones. ¿Están casados?, preguntó. La mano de Lidia se detuvo en su tenedor. Ethan dijo, «No, señora». La señora Fisk lo miró. «¿Has estado solo desde que Clara falleció?» «Sí, señora». «Mucho tiempo para estar solo», dijo simplemente, y pasó el pan, y eso fue todo. Pero Ethan sintió los ojos de Lidia en el lado de su rostro por un momento después, y mantuvo la mirada en su plato. Llegaron a Prescott en la tarde del segundo día. La oficina de registros del Tribunal Territorial estaba a cargo de un delgado empleado llamado Marsh, que tenía la indiferencia practicada de un hombre que ha pasado 30 años archivando cosas que no entendía del todo y que hacía mucho tiempo que había dejado de sentir curiosidad por ellas. Lidia expuso su solicitud, una copia certificada del documento presentado como prueba en la apelación Heartland, Condado de Yavapai, 1883, y Marsh desapareció en la parte de atrás sin hacer comentarios. Esperaron 20 minutos. Ethan vigilaba la puerta. Lidia se sentó con las manos juntas en su regazo, la espalda recta y el rostro sin mostrar nada. Y él comprendió que ella había aprendido a esperar así en algún lugar. Aprendió a mantenerse tan quieta en habitaciones donde se tomaban decisiones sobre su vida sin que ella tuviera ningún poder real sobre el resultado. Odiaba que hubiera tenido que aprenderlo. Marsh regresó. Puso un documento en el mostrador. Lidia se inclinó hacia adelante y Ethan observó su rostro mientras lo leía. Observó cómo sucedía lo que había estado esperando. Una concentración aguda y repentina detrás de sus ojos. El sello, dijo en voz baja, controlada, tensa. Maricopa, dijo Ethan, leyendo a su lado. Archivo del Condado de Yavapai, sello de notario de Maricopa. Ella miró a Marsh. ¿La oficina del señor Aldrich está en la calle Gurley? Marsh parpadeó. Sí, señora, la tercera puerta después de la oficina de ensayos. Ella ya se dirigía hacia la puerta. Ethan la siguió. Franklin Aldrich. Era un hombre de unos 60 años con el tipo de rostro que había pasado décadas al aire libre antes de retirarse al interior. Curtido, de ojos agudos e impaciente con cualquier cosa que le hiciera perder el tiempo. Escuchó a Lidia sin interrumpir. Miró la copia certificada del tribunal durante un largo rato. Luego la dejó sobre su escritorio y dijo, «He visto este sello antes». Lidia y Ethan se quedaron muy quietos. «No este documento exacto», dijo Aldrich, «pero sí este sello de notario específico. Miren el número de registro debajo. 1147. Abrió un cajón, sacó una carpeta, la hojeó con manos expertas y puso un papel frente a ellos. Esto es de un caso del condado de Maricopa de 1881. Diferente propiedad, diferente condado, diferente reclamación de deuda falsificada, mismo número de sello. Lo señaló. El número de un sello de notario es único
y se asigna permanentemente. Este sello, 1147, fue emitido a un notario en Phoenix que se retiró en 1879 y cuyo sello fue reportado como robado de su patrimonio después de su muerte. Levantó la vista. Victor Hale ha estado usando el sello de notario robado de un hombre muerto en documentos falsificados durante al menos 4 años. La habitación estaba en completo silencio. La respiración de Lydia salió en una larga y controlada exhalación. ¿Puede testificar sobre eso?, dijo Ethan en un tribunal territorial. Llevo 2 años esperando que alguien me traiga lo suficiente para testificar, dijo Aldrich sin rodeos. Tenía el caso de Maricopa, pero la familia llegó a un acuerdo antes de ir a juicio. Hale les ofreció el dinero justo para que se fueran. Cerró la carpeta. Si pueden ponerme frente a un juez territorial en Dry Creek con este documento, la comparación de Maricopa y cualquier otra propiedad contra la que esté actuando actualmente, puedo construir un caso que descalifique cada documento falsificado en el que aparezca ese sello. Hizo una pausa. Cada uno de ellos. Ethan miró a Lydia. Ella estaba mirando el documento y en su rostro había algo que no había visto antes. No alivio, todavía no, pero el primer borde real de algo que podría convertirse en ello. Como la primera grieta de luz bajo una puerta que ha estado cerrada durante mucho tiempo. La tierra de mi padre, dijo en voz baja. Si el documento que se la quitó lleva el mismo sello, entonces la base legal para la reclamación contra la propiedad de tu padre fue fraudulenta, dijo Aldrich, lo que significa que el fallo puede ser impugnado. Hizo una pausa y su voz fue mesurada, sin prometer más de lo que era real. No será simple, no será rápido, pero es posible. Lydia se quedó sentada con eso por un momento. Ethan la observó y no dijo nada porque este no era un momento para nada que él pudiera decir. Ella se enderezó, levantó la barbilla. ¿Cuándo puede venir a Dry Creek? Denme 2 días para preparar mi documentación, dijo Aldrich. Saldré después. Lo necesitamos allí antes de que Hale tenga tiempo de avanzar en el proceso de las reclamaciones actuales. Ethan dijo que ya ha entregado los papeles. Solicitará una fecha para el juicio en una semana. Entonces iré en un día, dijo Aldrich sin dramatismo. Saldré mañana por la mañana. Se levantó, le dio la mano a Ethan. Luego miró a Lydia, a esta mujer que había entrado en su oficina con 3 años de pérdida en sus 2 ojos y la específica y dura precisión de alguien que había aprendido cada detalle de lo que la destruyó, y le tendió la mano a ella también. Su padre construyó algo que valía la pena proteger, dijo. Lamento que haya tardado tanto en que alguien le ayudara a protegerlo. Lydia le dio la mano. No confiaba en su voz lo suficiente como para responder. Estaban de vuelta en el camino en menos de 1 hora. Ethan marcó un ritmo duro y constante porque necesitaban estar de vuelta en Dry Creek antes que Aldrich, antes de lo que sea que Hale estuviera haciendo con el tiempo que habían estado fuera, antes del siguiente movimiento en un tablero que ahora se movía más rápido. Cabalgaron mayormente en silencio, pero era un silencio diferente, cargado de algo que avanzaba, algo que tenía una dirección. Ahora fue Lydia quien habló primero, a 1 hora de Prescott. Cuando estábamos en la oficina de Aldrich, dijo, cuando dijo que la tierra de mi padre podía ser impugnada, se detuvo, se reorganizó. Quiero que sepas que vine a tu rancho porque necesitaba refugio por 3 noches. Esa era la verdad. Hizo una pausa, pero me quedé porque pensé que podría ayudar. Porque cuando Tom Briggs dijo el nombre de Victor Hale en tu patio, no fue un accidente para mí. Nada de esto ha sido del todo un accidente. Ethan cabalgó a su lado por un momento. «¿Crees que viniste a mi rancho por una razón?», dijo. «Creo que terminé en el lugar correcto», dijo ella con cuidado. «No siempre estoy segura de que las razones sean cosas que una persona tiene de antemano». Lo miró de reojo. A veces simplemente sigues moviéndote hasta que estás en un lugar donde el suelo se mantiene firme. Él pensó en eso. Pensó en su casa vacía y el humo de la chimenea y el olor a pan caliente que lo golpeó en el pecho como un puño envuelto en un recuerdo. Pensó en ella haciendo una lista de todo lo que estaba mal en su rancho y entregándosela como un regalo. Lydia dijo, sí, mantuvo los ojos en el camino.
Me alegro de que no te fueras después de 3 días. El silencio se extendió entre ellos por un instante. Yo también, dijo ella. Cabalgaron duro. Detrás de ellos, Franklin Aldrich ya estaba sacando archivos de su cajón y construyendo el caso que podría derrumbar toda la operación de Victor Hale. Y delante de ellos, en Dry Creek, el propio Hale, paciente, minucioso, experto en esto, no tenía idea de que la mujer a la que había expulsado de su tierra en Arizona había pasado 3 meses convirtiéndose en el instrumento exacto de su perdición. Estaba a punto de descubrirlo. Entraron en Dry Creek 2 horas antes del atardecer y supieron de inmediato que algo se había movido mientras estaban fuera. No fue una sola cosa, fue la acumulación de pequeñas cosas. La forma en que la calle principal se sentía más tensa que cuando se fueron. La forma en que 2 hombres que Ethan no reconoció estaban parados fuera del hotel con la quietud particular de las personas cuyo trabajo es ser vistas allí. Tom Briggs estaba esperando en el patio cuando llegaron al rancho, sentado en los escalones del porche con el sombrero en las manos, y su rostro haciendo lo mismo que había hecho cuando cabalgó para advertir a Ethan sobre Jed Holloway, pálido, cargando algo que no quería cargar. Ethan se bajó de la silla antes de que el caballo se detuviera por completo. ¿Qué pasó?, dijo. Tom se levantó. Hale se movió rápido mientras estabas fuera. Solicitó una audiencia judicial de emergencia para pasado mañana. El juez del condado viene de Tucson. Hizo una pausa. Eso no es lo peor. Ethan esperó. Ayer entregó papeles a 3 rancheros más, dijo Tom. Pete Reyes, Minnie Calhoun y Frank Dodd en la cresta este. Miró a Lydia, que había desmontado y estaba de pie al lado de Ethan. Y esta mañana, uno de sus hombres vino aquí, me dijo que te dijera que el señor Hale solicita la cortesía de una reunión esta noche si es posible. Un instante. La forma en que lo dijo no era exactamente una solicitud. Ethan sintió que el músculo de su mandíbula se tensaba. ¿A qué hora? A las 7 en punto. En el hotel. Ethan se volvió hacia Lydia. Ella ya estaba pensando en ello. Podía verlo en su rostro, el rápido cálculo interno que hacía cuando las apuestas cambiaban. Sabe que fuimos a Prescott, dijo en voz baja. Su hombre nos siguió hasta la bifurcación, pero de todos modos habría enviado un aviso. Hale habría asumido que era Prescott y sacado sus propias conclusiones. Está adelantando la fecha del juicio para anticiparse a lo que sea que traigamos. Ethan dijo, Jed, Pete Reyes, Minnie Calhoun, Frank Dodd. Necesitamos mostrarles lo que encontramos en Prescott y necesitamos que acepten estar juntos en esa sala del tribunal. Y yo necesito ir a reunirme con Victor Hale a las 7, dijo Ethan. Ella se detuvo, se giró. ¿De verdad vas a ir? Sí, dijo él. ¿Por qué? Porque lo peor que puedo hacerle a un hombre que trabaja manteniendo a sus oponentes desequilibrados, dijo Ethan, es aparecer completamente imperturbable. Fue solo. Dejó a Lydia en el rancho haciendo una lista, su respuesta a todo. Empezaba a entender. La forma en que algunas personas rezaban y otras bebían, Lydia Hart hacía listas y cabalgó hacia Dry Creek mientras la última luz abandonaba el cielo. Hale esperaba en la misma mesa de la esquina, misma postura, mismo rostro paciente y razonable. Pero había algo ligeramente diferente esta noche. Una sutil tensión alrededor de sus ojos, una cualidad de atención que era más aguda que antes. Había pasado 4 días esperando a saber para qué había ido Ethan a Prescott, y esa incertidumbre no le sentaba cómodamente a un hombre acostumbrado a saberlo todo de antemano. Bien, señor Cole, señaló la silla. Gracias por venir. Su invitación fue difícil de ignorar, dijo Ethan, y se sentó. Hale lo estudió por un momento. Luego juntó las manos sobre la mesa y decidió saltarse las formalidades. Fuiste a Prescott, la gente viaja, dijo Ethan. Visitaste la oficina de registros del Tribunal Territorial, dijo Hale, y a Franklin Aldrich. Observó el rostro de Ethan. Sí, también tengo gente en Prescott. Tengo gente en la mayoría de los lugares. Hizo una pausa. Sé lo que hace Aldrich, sé lo que te habría dicho, y quiero que entiendas, antes de que esto vaya más lejos, que lo que sea que te haya dicho sobre sus pruebas no es tan sólido como él cree. Ethan no dijo nada.
Tenía una teoría hace 2 años. Hale continuó. No se sostuvo entonces, no se sostendrá ahora. Y quiero ofrecerte, genuinamente ofrecerte, como un hombre práctico a otro, un camino mejor que el que estás considerando. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un documento doblado. Lo puso sobre la mesa, pero aún no lo empujó. Estoy preparado para comprar tu rancho al 140% de su valor tasado, en efectivo, en una semana. Hizo una pausa. Ese no es un número que ofrezca a la ligera. Ethan miró el documento. Miró a Hale. ¿Por qué mi tierra? Dijo específicamente. Hale sonrió. Tú sabes por qué. 2 fuentes de agua a menos de media milla de tu propiedad. Cuando el ferrocarril pase por este condado, y pasará, los derechos de acceso a esas fuentes valdrán 10 veces lo que te estoy ofreciendo hoy. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No estoy tratando de robarte, señor Cole. Estoy tratando de darte una salida a una vida que, desde fuera, parece ser algo a lo que ya has renunciado. La mesa entre ellos estaba muy silenciosa. Ethan pensó en lo que Lydia había dicho. Te hace sentir que lo que sea que venga es razonable. Pensó en Daniel Hart sentado en su propia mesa, bebiendo café con este hombre antes de firmar la renuncia a 11 años de su vida con un apretón de manos. Le hiciste la misma oferta a la familia Hart, dijo Ethan, en Flagstaff. Algo se movió en la expresión de Hale. Muy pequeño, muy rápido. He trabajado en muchos territorios. Daniel Hart, dijo Ethan. Flagstaff, 1883, acuerdo de derechos de agua con un sello de notario de Maricopa en un archivo del condado de Yavapai. Observó el rostro de Hale con la atención concentrada que Lydia le había enseñado. No las manos, el rostro. ¿Quieres decirme que el número de sello 1147 aparece en tus documentos de Dry Creek por coincidencia? El aire en la habitación cambió. La expresión de Hale no se derrumbó. No se resquebrajó, pero hizo lo que hacen las cosas sólidas cuando la estructura debajo de ellas se mueve. Se mantuvo más deliberadamente. La forma en que un muro se sostiene cuando los cimientos se mueven, consciente, cuidadosamente. Creo, dijo Hale muy bajo, que deberías tener cuidado de hacer acusaciones que no puedes respaldar. No hice una acusación, dijo Ethan amablemente. Hice una pregunta. Se levantó, cogió su sombrero. Pasado mañana en el tribunal del condado, Franklin Aldrich la responderá por todos. Se puso el sombrero. Buenas noches, señor Hale. Salió. Sus manos estaban firmes y su corazón latía con fuerza, y no dejó que ninguna de esas cosas se notara en cómo cruzó la puerta y la calle hasta donde estaba atado su caballo. Cabalgó rápido a casa porque aún quedaba mucha noche y mucho trabajo por hacer antes de la mañana. Estaban todos en la cocina de Ethan a las 9 en punto. Jed Holloway con un documento que Hale le había entregado, extendido sobre la mesa como una prueba, que lo era. Pete Reyes, un hombre tranquilo de unos 40 años, que hablaba con cuidado y decía poco pero escuchaba todo. Minnie Calhoun, que tenía 62 años y había dirigido su rancho sola durante 8 años desde que murió su esposo, y que se sentó con los brazos cruzados y una expresión que sugería que había estado esperando una explicación y estaba preparada para no impresionarse si no la satisfacía. Frank Dodd, cuya propiedad en la cresta era la más grande del grupo y que llegó con el cansancio de un hombre al que le habían dicho que viniera a una reunión y no estaba seguro de quién la dirigía. Tom Briggs estaba de pie junto a la pared con una taza de café. Lydia estaba a la cabeza de la mesa. Ethan notó el cambio en la habitación cuando ella comenzó a hablar. No les pidió que confiaran en ella. Puso la copia certificada del tribunal sobre la mesa y el documento de comparación de Aldrich a su lado. Y les explicó los números de los sellos con la precisión clara y sin prisas de alguien que había ensayado esto en su cabeza durante meses, porque siempre supo que este momento llegaría. El documento utilizado contra mi familia llevaba el número de sello de notario 1147. Dijo, este es el sello robado de un hombre muerto. Franklin Aldrich ha documentado su uso en el condado de Maricopa. Mañana llegará con esa documentación. Los miró a cada uno.
Necesito saber cuál de sus documentos le permitirán examinar. Minnie Calhoun habló primero. ¿Todos? Dijo con el tono de una mujer que ya había decidido. Cada página que ese hombre envió a mi propiedad. Peter Reyes asintió. Lo mismo. Frank Dodd se inclinó hacia adelante y miró el número del sello en la copia. Tenía la cualidad deliberada de un hombre que leía las cosas con cuidado antes de aceptar algo, lo cual era el instinto correcto en cualquier otra circunstancia, pero que también lo había hecho más lento para actuar de lo que la situación requería. ¿Qué pasa si el sello no está en el mío?, dijo. ¿Y si usó un método diferente para mi propiedad? Entonces Aldrich aún establece el patrón fraudulento en 3 de las 4 propiedades, dijo Lydia, lo que socava la credibilidad de todos los documentos, incluido el tuyo. Lo miró fijamente. Pero creo que encontrarás el sello. Encontró un sistema que funcionaba y lo usó. Hombres como Hale no cambian lo que funciona. Dodd se recostó. De acuerdo, dijo. Jed había estado callado durante todo el proceso, mirando los documentos sobre la mesa con la expresión particular de un hombre sentado junto a la tumba de una decisión que aún no había tomado. Levantó la vista. El nombre de mi padre, dijo, en ese papel, su firma, su voz era áspera en los bordes. Incluso si ganamos esto, incluso si el tribunal lo desestima, esa falsificación está en un registro legal en alguna parte. El nombre de mi padre en una mentira. Se detuvo. Quiero que conste en acta que es una falsificación. No solo que se desestime la reclamación. Quiero que se le llame por su nombre. La cocina estaba muy quieta. Eso es lo que hace el testimonio de Aldrich, dijo Lydia. Y su voz fue suave de una manera que no lo había sido en la explicación profesional anterior. No solo disputa la reclamación, nombra el instrumento, llama al sello fraudulento y establece el patrón. El nombre de tu padre queda limpio, ese es todo el punto. Jed asintió, miró la mesa. Bien, dijo en voz baja, eso es bueno. Minnie Calhoun se estiró y le dio una palmada en la mano una vez, bruscamente, y luego retiró la mano, porque esa era la versión de un largo abrazo de una mujer de rancho. Aldrich, eso cambia la naturaleza del procedimiento de una disputa de tierra civil a un posible fraude criminal contra múltiples propietarios. Hizo una pausa. Quiero al alguacil del condado en esa sala del tribunal mañana. ¿El alguacil del condado?, dijo Ethan con cuidado. Recientemente recibió una contribución muy generosa para el fondo de su oficina de un donante no especificado. Aldrich los miró. ¿Crees que está en el bolsillo de Hale? Creo que no lo sabemos, dijo Lydia. Lo que significa que no podemos confiar en él y no podemos excluirlo. Tenemos que proceder como si el procedimiento fuera limpio y construir un registro lo suficientemente fuerte como para que cualquier corrupción sea más difícil de ocultar que de ignorar. Aldrich la estudió por un momento. ¿Has pensado mucho en esto? Durante 3 meses, dijo ella. Sí. Él miró a Ethan. ¿Siempre es así? Más o menos, dijo Ethan. Era tarde cuando Hale hizo su movimiento. Ethan estaba en el granero cuando Tom Briggs llegó cabalgando con fuerza por segunda vez en una semana. Y para entonces, ese ritmo particular, Tom Briggs llegando rápido con el rostro desencajado, se había convertido en una especie de señal de que la situación se había acelerado de nuevo. Los hombres de Hale fueron a la casa de Jed, dijo Tom, apenas deteniéndose. Hace aproximadamente 1 hora, 3 de ellos. Le dijeron a Jed que la fecha del juicio se ha adelantado a mañana por la mañana a las 6 en punto. Dijeron que el juez cambió su horario y se lo comunicaron. La mandíbula de Tom se tensó. Le dijeron que la oferta de compra se mantiene hasta la medianoche de esta noche. Después de la medianoche, Hale retirará la oferta y procederá con la ejecución legal completa. Medianoche. La mente de Ethan se movió rápidamente. Una audiencia a las 6 en punto significaba que el juez fallaría antes de que Aldrich siquiera presentara su documentación, asumiendo que Hale pudiera manipular el orden de los procedimientos. Y medianoche significaba que Jed tenía menos de 8 horas para decidir si tomar el dinero y perder su tierra con algo en el bolsillo o presentarse en un tribunal al amanecer sin certeza sobre el resultado. Jed aguantará,
preguntó Tom. Aguantará, dijo Ethan. Ya estaba en movimiento. Solo me aseguraré de que tenga todo lo que necesita para construirlo. Miró a Tom directamente. ¿Estás en esto hasta el final? Tom Briggs era un hombre que había visto cómo su condado era dividido lentamente durante 2 años, con la incómoda pasividad de alguien que cree que las cosas se resolverán por sí solas. Se quedó allí ahora con la pregunta sobre él como un peso y Ethan lo vio decidir. Hasta el final, dijo Tom. Ethan asintió. Entonces, cabalga. ¿Encontró a Lydia en el huerto? Por supuesto que sí. Cuando las cosas se movían rápido y la presión era alta, ella se plantaba en el trabajo físico del lugar de la misma manera que otras personas se plantaban en la oración. Lo oyó venir y levantó la vista antes de que él dijera nada. Adelantó la audiencia, dijo ella. No era una pregunta. A las 6 de la mañana, dijo él. Ella se enderezó, se quitó la arpillera de las manos. Va a intentar que se dicten fallos sobre las reclamaciones existentes antes de que Aldrich pueda presentar las pruebas de fraude. Si el juez dicta siquiera un fallo preliminar sobre una de las propiedades antes de que se establezca el patrón criminal, complica todo. ¿Puede hacer eso? ¿Conseguir que el juez escuche las reclamaciones de propiedad antes de escuchar las pruebas sobre el fraude? Puede intentarlo, dijo ella. Si el juez es cooperativo. Ya estaba pensando 3 pasos por delante. Él podía verlo. Necesitamos que Aldrich presente una moción formal esta noche solicitando que las pruebas de fraude se presenten antes de cualquier fallo sobre la propiedad. Tiene que estar frente al juez antes de mañana por la mañana. Así habrá un registro en papel de la solicitud que no se puede ignorar. Aldrich está en el hotel, dijo Ethan. Entonces vamos al hotel, dijo ella. Los hombres de Hale están en el hotel. Entonces vamos al hotel con cuidado, dijo ella. Él casi sonrió. No le tienes miedo a muchos, ¿verdad? Ella lo miró, y por un momento la eficiencia compuesta y progresista se desvaneció un poco, y él vio lo que había debajo. No la ausencia de miedo, sino la elección de operar a pesar de él. La misma elección hecha tantas veces que se había convertido en una especie de fluidez. Le tengo miedo a muchas cosas, dijo en voz baja. Tengo miedo de que mi padre no se recupere. Tengo miedo de que, incluso si ganamos mañana, el proceso territorial para recuperar su tierra va a tardar más de lo que quiero pensar. Hizo una pausa. Tengo miedo de haberte arrastrado a una pelea que podría costarte todo lo que te queda. Lo miró a los ojos. Tengo miedo de esa sobre todo. El aire de la tarde se quedó entre ellos. No me arrastraste, dijo. Entré por mi propio pie. Ethan, Lydia. Su voz era tranquila y firme, y no dejaba lugar al argumento que ella estaba construyendo. Mi tierra es mi tierra, y mi lucha es mi lucha. Y lo decidí la mañana que cabalgué al pueblo y miré a Victor Hale a la cara. Eso no tuvo nada que ver contigo. Hizo una pausa. Y todo lo que has hecho desde que entraste por mi puerta. La valla, el huerto, el telegrama, esas 3 páginas de notas que escribiste en la mesa de mi cocina a las 10 de la noche. Nada de eso es una carga. ¿Me entiendes? Ella lo miró durante un largo momento. La forma en que lo miró, no con la cautela calculadora de los primeros días, no con el enfoque profesional y cuidadoso que aportaba al trabajo, sino con algo directo y sin defensas. Algo que no le había mostrado antes porque no había podido permitírselo. Lo golpeó en algún lugar detrás del esternón con una fuerza para la que no estaba preparado. Te entiendo, dijo ella. Bien, dijo él. Ahora vamos a buscar a Aldrich. Salieron por la parte de atrás, bordearon la calle principal y llegaron a la entrada lateral del hotel que Ethan conocía de los años en que entregaba grano a la cocina. Aldrich abrió la puerta de su habitación en mangas de camisa, con las gafas de leer subidas en la frente y la mirada de un hombre que esperaba exactamente este tipo de llamada e exactamente este tipo de hora. Ethan explicó la situación en 3 frases. Aldrich ya tenía la chaqueta puesta antes de que terminara la tercera frase. Escribiré la moción esta noche. Necesitaré el nombre del secretario del Tribunal del Condado. Harold Birch, dijo Lydia, está en casa a las 8. Si la moción está en sus manos a las 9, tiene que registrarla antes de los procedimientos de mañana.
Aldridge la miró fijamente. ¿Cómo sabes el horario nocturno del secretario del tribunal? Le pregunté al cocinero del hotel cuando entramos. Dijo ella simplemente. Aldridge miró a Ethan. Sí, dijo Ethan. De acuerdo, dijo Aldridge. Dame 45 minutos. Esperaron en el pasillo. Ethan se apoyó en la pared. Lydia se sentó en el pequeño banco frente a la puerta, con las manos en el regazo y los ojos cerrados. No dormía, ya lo sabía, solo pensaba con todo su cuerpo quieto. Después de un momento, dijo sin abrir los ojos, «Cuando esto termine, sea cual sea el resultado, quiero volver a Flagstaff». Él guardó silencio. «No permanentemente», dijo ella con cuidado. «O no lo sé todavía, pero necesito ver a mi padre. Necesito sentarme con él y contarle lo que pasó aquí y decirle». Se detuvo. «Necesita saber que alguien luchó, incluso si no recuperamos su tierra de inmediato. Necesita saber que no fue el final». «Recuperaremos su tierra», dijo Ethan. Ella abrió los ojos, lo miró. «No puedes prometer eso». «No», dijo él, «pero Aldridge puede hacer lo posible, y posible es más de lo que tenías hace 3 meses». Hizo una pausa. «Más de lo que tenías hace 4 días». Ella lo miró por un momento más. Luego volvió a cerrar los ojos. «Sí», dijo, «lo es». Aldridge salió a las 8:40 con 3 páginas de cuidadoso lenguaje legal y la mandíbula apretada como un hombre que entra en una pelea que llevaba años esperando. Fueron a la casa de Harold Birch. Birch abrió la puerta en bata, leyó la moción 2 veces y para su considerable crédito, no dijo nada sobre la hora ni las circunstancias, y la registró en el expediente judicial con una marca de tiempo de las 8:57. Estaba hecho. Lo que sea que los hombres de Victor Hale hubieran planeado para las 6 de la mañana, iban a entrar en una sala de tribunal donde una moción formalmente registrada que exigía que se escuchara primero la evidencia de fraude ya estaba en el expediente. Caminando de regreso por la calle oscura hacia donde estaban atados los caballos, Lydia se detuvo. «Escucha», dijo. Ethan se detuvo. Desde la dirección del hotel, 2 voces se alzaron. Una de ellas era la del hombre de hombros anchos con el abrigo gris, el vigilante de Hale. La otra voz, más tensa y dura, era de alguien que Ethan no reconoció. Tomó a Lydia del brazo y los movió a ambos a la sombra de la pared del edificio. El hombre del abrigo gris y su compañero estaban parados fuera de la puerta lateral del hotel, hablando en tonos bajos y urgentes, y Ethan captó fragmentos. Presentó algo. Aldridge presentó algo. Hale necesita saberlo esta noche. Y luego el compañero se movía rápido de regreso al interior y el hombre del abrigo gris estaba allí, mirando calle abajo con la expresión de alguien que acaba de ver cómo un plan comienza a desmoronarse. Ethan y Lydia no se movieron hasta que él volvió a entrar. «¿Saben de la moción?», susurró Lydia. «Sí», dijo Ethan. «¿Qué hace Hale cuando un plan empieza a desmoronarse?». Pensó en esos ojos pacientes, en esa compostura firme y practicada. «No lo sé todavía», dijo honestamente. Ella se enderezó a su lado. Su hombro casi tocaba el suyo en el estrecho espacio, y él era agudamente, incómodamente consciente de ello. «Esa es la única cosa que tampoco sé de él», dijo ella. «¿Cómo reacciona cuando no puede controlar el resultado?». Hizo una pausa. «Creo que estamos a punto de averiguarlo». La noche estaba muy quieta a su alrededor. Mañana a las 6 en punto, en el juzgado del condado de Dry Creek, Arizona, todo lo que habían construido durante la última semana se mantendría o no. Los rancheros se mantendrían unidos o se fracturarían bajo la presión de último minuto que Hale seguramente les estaba poniendo en ese momento. Las pruebas de Aldridge serían admitidas o suprimidas por un juez de cuyas lealtades no estaban seguros. El patrón de 4 sellos falsificados idénticos sería lo suficientemente convincente como para cambiar el peso del procedimiento. ¿O no lo sería? Ethan conocía la forma de ese tipo de incertidumbre. Había estado al borde de ella antes, la noche en que le dijeron que su esposa se había ido, y aún le quedaban 4 días de cabalgata entre él y su casa. O te mueves hacia la cosa o no lo haces. Miró a Lydia a su lado en la oscuridad. Ella ya estaba mirando el juzgado. «Duerme un poco»,
dijo él. Tú primero, dijo ella. Ambos sabían que ninguno de los dos iba a conseguirlo. Las 6 llegaron frías y grises. Ethan no había dormido. Dudaba que Lydia lo hubiera hecho tampoco, aunque salió del granero. Había insistido en el granero de nuevo, igual que la primera noche. Alguna línea que mantenía por razones que él no había presionado, con el pelo recogido, el rostro sereno y las botas de Clara en los pies. Parecía una mujer que simplemente había decidido que, fuera lo que fuera que el día le deparara, lo enfrentaría de pie. No hablaron mucho de camino al pueblo. Las palabras se habían agotado en su mayoría la noche anterior. Lo que quedaba entre ellos era algo más tranquilo y sólido. El tipo de cosa que no necesita lenguaje porque ya se ha establecido en el peso compartido de una semana que pareció un año. Los demás ya estaban en el juzgado cuando llegaron. Jed Holloway con su esposa, que había venido sin que se lo pidieran y estaba a su lado con la mano en su brazo y la mandíbula apretada. Pete Reyes, Minnie Calhoun con su vestido de domingo, que en ella era menos una señal de deferencia a la ocasión y más una declaración de intenciones. Frank Dodd, que había llegado desde la cresta este antes del amanecer. Tom Briggs, de pie un poco apartado con los brazos cruzados, observando la calle. Aldrich estaba en la puerta con su maletín de documentos, hablando con Harold Birch, quien aparentemente había llegado al juzgado a las 5:30 de la mañana para asegurarse de que la moción se registrara correctamente antes de que comenzaran los procedimientos. Ethan hizo una nota mental para agradecer a Birch adecuadamente. Cuando esto terminara, Hale llegó a las 5:56. Vino con sus 2 hombres y su abogado, un hombre delgado de Tucson, llamado Pratt, que llevaba un maletín y se movía por la sala con la confianza eficiente de alguien acostumbrado a ganar por motivos de procedimiento. El propio Hale parecía, y esto fue lo que le heló la sangre a Ethan, completamente imperturbable, sereno, paciente. Como un hombre que había pasado la noche reconsiderando su enfoque y había llegado a uno nuevo. Esa era la versión peligrosa de Victor Hale. No la versión sorprendida, la adaptativa. El juez era un hombre corpulento, llamado Carey, que salió de su despacho exactamente a las 6:15 y miró la sala abarrotada con la leve sorpresa de un hombre que esperaba una audiencia de rutina y se encontraba con algo considerablemente menos rutinario. Leyó primero la moción de Aldrich. La leyó durante un largo rato. Pratt se puso de pie inmediatamente. Señoría, la moción es un intento de introducir material collateral en un procedimiento de reclamación de propiedad sencillo. Siéntese, señor Pratt, dijo el juez Carey sin levantar la vista de la moción. Terminó de leer, la dejó y miró a Aldrich. ¿Es usted el examinador de Prescott? Frank Franklin Aldrich, ex examinador federal de tierras. Sí, señoría, y está preparado para testificar sobre la naturaleza fraudulenta de los instrumentos notariales utilizados en estas reclamaciones. Con documentación, señoría, con referencias cruzadas de 4 propiedades en este condado y un caso anterior en el condado de Maricopa. Pratt estaba de nuevo en pie. Señoría, esto es muy irregular. Las reclamaciones ante este tribunal son... Señor Pratt, dijo el juez, y esta vez había algo diferente en su voz, algo que no había estado allí antes. He leído esta moción. También debo admitir, he estado en contacto esta mañana con la Oficina Federal de Tierras en Prescott, quienes tuvieron la amabilidad de confirmar las credenciales del señor Aldrich y su documentación previa de este instrumento notarial en particular. Una pausa que cayó en la sala como una piedra en agua tranquila. Este procedimiento escuchará primero las pruebas de fraude. Tendrá plena oportunidad de contrainterrogar. Siéntese. Pratt se sentó. Ethan sintió que Lydia a su lado soltaba un suspiro tan controlado que era casi inaudible. Miró a Hale, y allí estaba, la primera grieta real. No en su compostura, no del todo, sino en la certeza detrás de sus ojos. La confianza paciente que nunca antes había encontrado un obstáculo que no pudiera sortear, significaba algo esta mañana que no había tenido en cuenta por completo. Se encontró con Franklin Aldrich, con 3 años de archivos,
el sello robado de un hombre muerto y una mujer que había pasado cada día de los últimos 3 meses. Aldrich testificó durante 40 minutos. Fue preciso, minucioso y el tipo de testigo más devastador, no por ser emocional, sino por ser absolutamente, inquebrantablemente fáctico. Expuso el número de registro, presentó el acta de defunción del notario original y el informe del sello robado. Mostró el documento de comparación del condado de Maricopa. Llevó al juez a través de cada una de las 4 reclamaciones de Dry Creek. Sello número 1147. 4 veces, 4 propiedades diferentes, 4 supuestos instrumentos de deuda diferentes, cada uno dependiente de una certificación notarial fraudulenta para establecer su validez legal. Pratt contrainterrogó agresivamente y no llegó a ninguna parte, porque no hay nada que hacer con un número de sello robado en un libro de registro, excepto reconocer que está allí. Cuando Aldrich terminó, el juez Carey miró a Hale por primera vez directamente. «Señor Hale», dijo, «¿desea dirigirse al tribunal?» Hale se levantó y Ethan presenció algo notable. Vio a un hombre que había construido una operación en múltiples territorios sobre la base de la pasividad y el miedo de otras personas, de pie en un pequeño tribunal de Arizona, dándose cuenta, quizás por primera vez, de que esa base se había derrumbado. «Señoría», dijo Hale, «actué de buena fe basándome en los instrumentos legales que me proporcionó mi asesor legal. Si esos instrumentos llevaban una certificación notarial fraudulenta, soy tan víctima de ese fraude como... Señor Hale». La voz del juez era plana. El mismo número de sello aparece en documentos en el condado de Maricopa hace 2 años en procedimientos donde su nombre también aparece como la parte adquirente. No estoy inclinado a aceptar un argumento de buena fe esta mañana. Miró al alguacil, que estaba de pie en la parte trasera de la sala con una expresión que sugería que había esperado que este procedimiento en particular no requiriera que tomara ninguna decisión, y ahora se le exigía que tomara una. Alguacil Webb querrá ponerse en contacto con la oficina del fiscal territorial antes de que el señor Hale abandone Dry Creek. La sala se quedó muy quieta. El alguacil Webb se enderezó, asintió. «Sí, señoría». Hale permaneció en su mesa por un momento, que duró unos 4 segundos y pareció considerablemente más largo. Luego se sentó lentamente, y la paciencia en su rostro se había convertido en algo completamente diferente. La quietud particular de un hombre que recalcula cada opción y encuentra menos de las que esperaba. Pratt ya se inclinaba, susurrando. Hale no respondió. El juez Carey miró a la sala llena de rancheros. Las reclamaciones de propiedad presentadas contra Holloway, Reyes, Calhoun y Dodd son desestimadas sobre la base de instrumentos legales fraudulentos, dijo. El tribunal enviará sus conclusiones al fiscal territorial y a la Oficina Federal de Tierras para procedimientos adicionales. Hizo una pausa. ¿Hay algún otro asunto ante este tribunal? Lydia se levantó. La sala se giró para mirarla. Incluso el juez, que no había reconocido previamente su presencia, la miró con la atención concentrada de un hombre que ha estado observando la forma de los acontecimientos y ha aprendido a notar quién está en el centro de ellos. «Señoría», dijo, y su voz era clara, firme, y se escuchó en cada rincón de la sala. «Mi nombre es Lydia Hart. Mi padre, Daniel Hart, perdió su propiedad en Flagstaff, Arizona, bajo un instrumento de reclamación que lleva este mismo sello notarial. El documento fraudulento está registrado en el Tribunal Territorial del Condado de Yavapai. Solicito que las conclusiones del tribunal de hoy se transmitan formalmente a la Oficina Territorial de Flagstaff como prueba de apoyo en una impugnación de ese fallo anterior». La sala estaba en completo silencio. Pratt comenzó a levantarse. Hale le puso una mano en el brazo y lo detuvo. El juez Carey miró a Lydia durante un largo momento. «Su solicitud queda registrada y se incluirá en el acta», dijo. «Se realizará la transmisión». Una pausa. «Lamento la pérdida de su familia, señorita Hart. El proceso de recuperación llevará tiempo, pero el registro reflejará lo que sucedió». Lydia se sentó. Ethan no la miró.
No porque no quisiera, sino porque si la miraba en ese momento, frente a toda esa gente, lo que habría en su rostro sería más de lo que estaba preparado para hacer público. Miró sus manos en su lugar. La sala se vació lentamente, como lo hacen las salas después de algo significativo. La gente se movía en grupos, hablando en voz baja, la particular liberación de tensión que se expresa en apretones de manos, suspiros de alivio y la ocasional risa corta e incrédula. Jed Holloway encontró a Ethan junto a la puerta. Le estrechó la mano con las dos suyas y no dijo nada por un momento, lo que fue más que la mayoría de las palabras. «El nombre de tu padre está limpio», dijo Ethan. La garganta de Jed se movió. «Sí», dijo, «lo está». Minnie Calhoun pasó y apretó el brazo de Ethan sin detenerse, lo que, viniendo de ella, equivalía a una ovación de pie. Frank Dodd se detuvo y lo miró con la franqueza avergonzada de un hombre que reconoce que había necesitado más convencimiento del que la situación resultó requerir. «Pasaré por tu casa la semana que viene», dijo. «Esa valla del pasto sur que tienes. Tengo madera que podrías usar». «La aceptaré», dijo Ethan. Tom Briggs fue el último. Se detuvo junto a Ethan y miró a Lydia al otro lado de la sala, donde hablaba en voz baja con Aldridge. Y luego miró a Ethan, y su rostro tenía la expresión particular de un hombre que tiene varias cosas que podría decir y ha decidido decir la más esencial. «Ella apareció de la nada», dijo Tom. «Así es», dijo Ethan. «Qué bueno para todos nosotros que lo hiciera». «Sí», dijo Ethan, «lo es». Tom se puso el sombrero y salió. Hale se fue de Dry Creek al mediodía. Se fue con sus hombres y su abogado, y bajo la escolta informal del alguacil Webb, quien, en efecto, había estado en contacto con el fiscal territorial y cuya incomodidad previa por tomar decisiones aparentemente se había resuelto bruscamente en la dirección de hacer cumplir la ley. Se fue con la cualidad particular de un hombre que no ha terminado. No derrotado en el sentido permanente, porque los hombres con dinero y abogados rara vez son derrotados permanentemente, sino que ha sido detenido aquí, en este lugar, por personas que se negaron a permanecer derrotadas. Ethan lo vio partir desde el patio de la caballeriza. No se sintió triunfante, sintió algo más tranquilo y duradero. La misma sensación que tenía al final de un largo arreo de ganado, cuando la manada estaba a salvo y el trabajo se había mantenido. No gloria, sino finalización. Se dio la vuelta y caminó de regreso a donde Lydia esperaba con los caballos. Ella también había estado viendo partir a Hale. Se giró cuando escuchó las botas de Ethan en el suelo. «No ha terminado para el caso de mi padre», dijo. Lo dijo claramente, sin amargura, solo como un hecho. Lo sostenía con cuidado. «El proceso territorial». «Lo sé», dijo él. «Podrían ser meses. Podría ser más». «También lo sé», dijo él. Tomó las riendas de Birch de sus manos y caminaron con los caballos hacia el camino. Aldridge dijo que se encargaría personalmente de la transmisión. «Va a Flagstaff, él mismo». Ella lo miró. «¿Cuándo te dijo eso?» «Esta mañana, mientras hablabas con el juez Carey». Hizo una pausa. También dijo, y esta es su opinión profesional, no la mía, que con los hallazgos de Dry Creek registrados y 4 propiedades descalificadas, la impugnación de Flagstaff tiene una base sólida. Su palabra, sólida. Lydia caminó en silencio por un momento. «Sólida», repitió como si estuviera probando la palabra, descubriendo si tenía peso. «Sólida», dijo Ethan. Ella asintió una vez, y luego hizo algo que no le había visto hacer antes, algo pequeño y privado que probablemente no sabía que él había notado. Presionó su mano plana contra su esternón por un momento, como si estuviera comprobando que su corazón todavía estaba donde lo dejó. Él apartó la vista y le dejó tener el momento. Cabalgaron a casa lentamente. No había urgencia ahora en el ritmo, ni millas difíciles que cubrir antes de que algo más se moviera en su contra. La urgencia de la última semana se había consumido y había dejado algo más tranquilo, algo que tenía espacio. «¿Qué harás ahora?», preguntó Ethan. Cabalgó a su lado por un momento antes de responder. «Necesito ir a Flagstaff a ver a mi padre, a decírselo en persona». Hizo una pausa.
y a presentar la impugnación yo misma con la documentación de Aldrich. Quiero ser yo quien la presente. ¿Cuándo?, dijo él. Pronto, dijo ella. Una semana, tal vez. Cabalgó en silencio por un tramo. Volverías, dijo él. Salió entre una pregunta y una afirmación. Y lo dejó ahí, en ese terreno intermedio incierto, sin intentar resolverlo. Ella lo miró de reojo. El huerto no estará listo hasta dentro de un mes, dijo. Alguien tiene que estar aquí para eso. Él no sonrió. Sintió algo mucho más grande que una sonrisa. En realidad, algo para lo que aún no tenía una palabra, porque no había estado en su vocabulario durante 3 años y había olvidado lo que se sentía al necesitarla. El huerto, dijo. Y los manzanos, dijo ella, y su voz era más baja ahora, la precisión compuesta que usaba como armadura, suavizándose ligeramente en los bordes. Dijiste que no has subido al arroyo del norte desde que Clara los plantó. Me gustaría ver si todavía están creciendo. Una pausa. Me gustaría ver en qué se han convertido sin que nadie los mire. Ethan miró hacia adelante, al camino. Pensó en los manzanos creciendo durante 3 años sin que nadie fuera a verlos, hundiendo sus raíces más profundamente en la tierra seca, aguantando más de lo que esperarías. La buena tierra siempre. Te llevaré allí arriba, dijo. Cuando vuelvas. De acuerdo, dijo ella. La semana pasó como pasan las semanas cuando están llenas de cosas ordinarias, es decir, rápido, y con una textura que solo se vuelve clara en retrospectiva. Lydia escribió 3 cartas más, 2 a Aldrich, una a la familia de Flagstaff que había acogido a su padre, haciéndoles saber la forma de lo que había cambiado y lo que estaba por venir. Pasó 2 tardes en el huerto y al final de la semana, la calabaza de invierno estaba plantada y la tierra que había removido tenía el particular color profundo del suelo que ha sido trabajado adecuadamente por primera vez en años. Arregló el pestillo de la ventana trasera en su último día, el que había usado para entrar la noche que llegó. Lo arregló sin mencionarlo, y Ethan lo encontró por la noche, probándolo con la mano, el clic limpio y sólido de algo que finalmente se sostenía. Y se quedó allí un momento en la cocina, sosteniendo la ventana cerrada. Vino a despedirse la mañana que se fue. Él estaba en el corral. Ella tenía su bolsa de viaje y el caballo que Tom Briggs le había prestado para el viaje, y se quedó allí en el patio con la cualidad particular que había tenido la noche que llegó, compuesta, contenida, llevando más de lo que era visible por fuera, excepto que ahora era diferente. Llevaba pérdida cuando llegó. Lo que llevaba ahora era más difícil de nombrar, pero tenía una dirección. Apuntaba hacia algo. La calabaza necesita agua cada 2 días, dijo. No todos los días, cada 2. Sé cómo regar calabazas, dijo él. No has regado nada en 3 años, señaló ella. No podía discutir eso. Cada 2 días, dijo él. Ella ajustó la bolsa en la silla de montar. Luego se giró y lo miró directamente, la versión completa y sin defensas de la mirada que solo había visto 1 o 2 veces, en la oficina de Aldrich y en el estrecho espacio junto al juzgado en la oscuridad. Ethan, dijo, cuando llegué aquí se me había acabado el camino. Una pausa. Quiero que sepas que lo que hiciste, lo que elegiste, no fue algo pequeño. Para mi padre, para Jed, para todos ellos. Su voz era uniforme, pero apenas. No tenías que elegir nada de eso. Lo sé, dijo él. Te estoy dando las gracias, dijo ella directamente, para que no haya dudas. Él la miró durante un largo momento. Vuelve, dijo. Eso es todo lo que pido. Ella le sostuvo la mirada. Volveré, dijo. Se fue. Él se quedó en el patio y observó hasta que pasó la valla del este, y el polvo se asentó, y la mañana se quedó completamente silenciosa a su alrededor. Luego fue al granero, cogió el cubo de riego y lo llevó al huerto. Regresó 6 semanas después. Supo que era ella antes de poder ver claramente al jinete. Lo supo por el paso del caballo y la particular figura en la silla. Esa postura erguida, inclinada hacia adelante, de alguien que cabalga con intención. Él estaba en la línea de la valla del lado norte cuando ella llegó. Cruzó el patio y ella desmontó,
Ató el caballo y se dio la vuelta. Se veía diferente. No más ligera, exactamente. Nada de lo que había pasado era ligero, pero algo que había estado comprimido en ella durante meses, alguna preparación interna contra el siguiente golpe, se había liberado. Se quedó en el patio sin esa defensa de preparación, y lo que quedaba era algo abierto y claro. «¿Cómo está él?», dijo Ethan. «Vivo», dijo ella. «Mejor de lo que esperaba». Hizo una pausa. Me senté con él y le conté todo. Aún no puede hablar con claridad, pero entendió. Sé que entendió porque me tomó la mano y no la soltó durante una hora. Su voz se mantuvo firme durante esto, pero solo con esfuerzo. La impugnación ha sido presentada. Aldridge entregó su documentación. El juez territorial asignado no es el mismo que falló en nuestra contra la primera vez. Una pausa. Llevará tiempo, pero se está moviendo. «Bien», dijo Ethan. «Sí», dijo ella. «Bien». Miró alrededor del patio, la línea de la valla, el corral, el lado sur del granero, donde las tejas nuevas que había puesto la semana pasada todavía brillaban contra la madera más vieja. Miró el huerto, e incluso desde aquí se podía ver la calabaza creciendo baja y extendiéndose exactamente como ella había dicho que lo haría. «Regaste cada 2 días», dijo. «Dije que lo haría», dijo él. Algo se movió en su rostro, simple y completo. Metió la mano en su bolsa de viaje y sacó un trozo de papel doblado. Se lo tendió. Él lo tomó, lo abrió. Era un dibujo, un boceto a lápiz, claramente hecho de memoria, de un huerto. 4 árboles en fila, dibujados toscamente, pero precisos de la manera en que la memoria personal siempre es precisa. Cada árbol con su propio carácter, el espacio entre ellos capturado exactamente. «Le pedí a mi padre que los dibujara», dijo. «No podía escribir, pero todavía podía dibujar. Así se veían los manzanos cuando mi madre los plantó». Hizo una pausa. «Pensé que si vamos a plantar más a lo largo de tu arroyo del norte, querrías saber cómo se ve un buen huerto cuando empieza». Ethan miró el dibujo durante un largo momento. Miró los 4 árboles esbozados por la mano de un hombre enfermo a partir de 30 años de memoria. Miró el espacio entre ellos, la cuidadosa distancia que requiere una buena plantación. «Subiremos allí mañana», dijo, «al arroyo, a ver qué necesitan los árboles de Clara». «Mañana», dijo ella. «Sí». Dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su camisa, contra su pecho. Ella fue a ver a su caballo. Él volvió a la línea de la valla y el rancho se movió a su alrededor con la particular facilidad de un lugar donde el trabajo lo hacen las personas adecuadas, sin prisas, constante, construyendo hacia algo. Esa noche, ella cocinó. No había preguntado. No lo había anunciado. Él entró del granero y el olor lo golpeó exactamente como la primera noche. Pan caliente, algo espeso y bueno en la estufa, la cualidad particular de una casa habitada que ha tenido demasiados años fríos y vacíos. Y Lidia estaba poniendo 2 platos en la mesa, igual que la primera noche, excepto que nada de eso se sentía como la primera noche. Nada de eso se sentía como una sorpresa o una pregunta o una transacción cuidadosa entre extraños. Se sentía como lo que era. Él se sentó. Ella se sentó frente a él. La lámpara ardía cálida entre ellos. Y la cocina estaba silenciosa de la manera en que las habitaciones están silenciosas cuando están llenas de las cosas correctas. Después de un rato, ella dijo sin levantar la vista de su plato: «El huerto estará listo en 3 semanas». «Lo sé», dijo él. «Deberíamos pensar en el pasto del sur después de eso», dijo ella. «Para la primavera». «He estado pensando en ello», dijo él. Ella levantó la vista. «Y creo que puede albergar 30 cabezas», dijo él, «con la hierba adecuada y una rotación de agua fiable». Ella lo miró por un momento, y la expresión en su rostro, directa, cálida, sin defensas, llevando la larga y silenciosa historia de una semana de trabajo en la valla, la mañana del testimonio, 6 semanas de espera y un dibujo de un huerto en el bolsillo de su camisa, fue la cosa más completa que había visto en más tiempo del que podía recordar con precisión. «30 es un buen número», dijo ella. «Es un comienzo», dijo él. Volvieron a comer. Afuera, el huerto crecía en la oscuridad.
Los manzanos en el arroyo del norte mantenían sus raíces en la tierra seca y esperaban la mañana. Las vallas se mantenían rectas a lo largo de la línea de la propiedad, y la lámpara en la ventana del rancho de Ethan Cole ardía de la misma manera que había ardido la noche en que llegó a casa y encontró a una extraña en su mesa. Cálida, constante, visible desde muy lejos. Solo que ahora ardía para dos. Y Ethan Cole, que había pasado 3 años manteniendo cada luz del lugar a oscuras a propósito, finalmente entendió que lo más valiente que un hombre roto puede hacer es dejar que alguien le muestre a dónde se fue el calor y elegir, con los dos ojos abiertos, dejarlo quedarse.